Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desciframos los misterios, analizamos las historias de amor y nos sumergimos en el fascinante mundo de las producciones turcas. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho, pero mucho, de copyright hablar Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright. Ustedes también copyright N han estado pegados a las redes sociales, buscando pistas, analizando cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario. Y es que la química que demostraron en Senu con diéresis al cap fue tan intensa, tan real, que la ruptura fue, para muchos, un autocopyright psicodrama. Pero hoy, mis queridos detectives de series turcas, vamos a analizar a fondo las más los mensajes ocultos que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. ¿Será cierto? ¿Solo rumores? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de teorías y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias exclusivas, entrevistas, y muchísimo de ese contenido para los verdaderos fanáticos de las series turcas. Así que no se lo piensen hagan clic en ese botón superíndice 3N rojo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al grano. Vamos a empezar repasando rápidamente la historia de Kerem y Hande, para los que son nuevos en este culebro superíndice 3N de la vida real. Ellos protagonizaron Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto rico y obsesionado con el trabajo. Por una serie de enredos, se ven obligados a fingir que estuvieron comprometidos. Como se pueden imaginar, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se fue difuminando y durante el rodaje, Kerem y Hande comenzaron una relación superíndice 3N. La química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los vimos juntos en viajes románticos por las playas turquesas de Turquía, en entrevistas donde sus miradas lo decuan todo, en alfombras rojas donde irradiaban felicidad, eran la pareja perfecta. El sueño más menos o hecho realidad para muchos fans que vean en ellos la extensión superíndice 3N de Eda y Serkan. Documentaban sus viajes en redes sociales, compartiendo fotos donde se les veía sonrientes, tomados de la mano, viviendo el momento. Sus interacciones en redes sociales eran un festín para los fans, quienes analizaban cada palabra, cada emoji, en busca de mensajes ocultos de amor y devoción superíndice 3N. Pero como suele pasar, el cuento de hadas terminó superíndice 3. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 al mundo de las series turcas, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto y la incredulidad pintada en el rostro. No hubo declaraciones oficiales ni explicaciones detalladas. Solo silencio y especulaciones que, como un reguero de superíndice 3 Bora, se extendieron rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales exacerbadas por la fama y el escrutinio público, incluso de la intromisión superíndice 3N de terceros que, celosos de su felicidad, habrán sembrado la discordia. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, no sabemos con certeza copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. El misterio que rodea su ruptura ha alimentado a UNMUR la curiosidad y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque a pesar de la ruptura, las más menos sales de que podrá haber una reconciliación superíndice 3N han sido constantes, aunque sutiles y ambiguas. Desde interacciones sutiles en redes sociales, que podrían interpretarse como meras coincidencias o como un intento deliberado de mantener el contacto, hasta coincidencias en eventos públicos, que desataban olas de especulación superíndice 3N y anhelo entre sus fans. Vamos a analizar algunas de ellas, diseccionando cada detalle como si fuera una escena clave de una serie de intriga. Primero estuvo el tema de las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde los famosos libran sus guerras de silencio y envían mensajes cifrados a sus seguidores.
Si bien ya no se siguen mutuamente, ese gesto simbu superíndice 3 lico que para muchos seyu superíndice 3 su separaciu superíndice 3n, ambos han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senu con diéresis al cap, o con proyectos en los que han trabajado juntos. Esto podrá ser pura cortesía profesional, un simple gesto de reconocimiento hacia el trabajo de sus compau más menos eros. Pero, ¿no les parece un poco extraño más menos o que no se ignoren por completo? Por Q copyright seguir interactuando, aunque sea de forma tucita, con el pasado que compartieron. Además, algunos fans, verdaderos detectives cibernu copyright ticos, han notado que a veces usan emojis similares o publican mensajes que parecen dirigidos el uno al otro, aunque de forma indirecta, envueltos en un velo de ambiguo un cuarto edad. Su copyright que suena a teoría conspirativa digna de una serie de espoas, pero en el mundo del corazu superíndice 3n turco, donde las emociones se viven con pasiu superíndice 3n y los gestos se cargan de significado, todo es posible. Otro punto a tener en cuenta son las coincidencias en eventos públicos, esas situaciones incu superíndice 3 modas donde el destino parece querer jugarles una mala pasada. Aunque intentan evitarse sorteando las multitudes y eligiendo cuidadosamente sus apariciones, a veces es inevitable que se crucen en alfombras rojas, fiestas de la industria o eventos venu copyright ficos. Y aquí es donde las CU maras hacen su trabajo capturando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que pueda interpretarse como un signo de acercamiento, o por el contrario, de tensiu superíndice 3n. Hemos visto fotos y vídeos en los que se les ve hablando, riendo, incluso compartiendo miradas CU superíndice 3 cómplices que parecen desafiar la distancia que han intentado imponerse. Por supuesto, esto podrá ser solo cortesía entre ex compau más menos eros de trabajo, una forma de mantener las apariencias y evitar el escándalo. Pero, ¿no les parece que hay algo muy ese un sentimiento que aún no se ha extinguido por completo y que resurge en esos breves encuentros? ¿Una chispa que aún arde bajo las cenizas del pasado? Pero la prueba definitiva, el santo grial de las teorías de reconciliación superíndice 3n, es un evento reciente del que se ha hablado mucho en la prensa turca, alimentando la esperanza de los fans y desatando un frenesí informativo. Se dice que Kerem y Hande fueron vistos juntos en un restaurante exclusivo en Estambul, un lugar conocido por su ambiente romántico y su discreción superíndice 3n. No hay fotos que lo confirmen, solo rumores y testimonios de personas que afirman haberlos visto, algunos jurando haber presenciado una conversación superíndice 3n amistosa, otros asegurando que agua tensiu superíndice 3n en el aire. Algunos dicen que estaban solos, disfrutando de una cena íntima a la luz de las velas, otros que estaban con un grupo de amigos, intentando disimular su cercanía. Algunos dicen que se vean felices, relajados y enamorados, otros que se vean incu superíndice 3 modos, forzando una sonrisa para las CU maras. La verdad es que no tenemos una versión superíndice 3n clara de lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero el simple hecho de que se rumoree que estuvieron juntos, en un lugar y en un momento que podrá interpretarse como una cita, ya es suficiente para alimentar la esperanza de sus fans y mantener viva la llama de la reconciliación superíndice 3n. Ahora bien, hay que ser realistas y mantener la cabeza fría. Todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías basadas en interpretaciones subjetivas de gestos y coincidencias. No hay confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem y Hande es tu copyright n volviendo a estar juntos. Podrá ser que solo sean buenos amigos, que hayan logrado superar sus diferencias y mantener una relación superíndice 3n cordial por respeto a su trabajo y a sus fans. O que es tu copyright n intentando mantener las apariencias, evitando el escándalo y protegiendo su imagen pública. Pero también copyright n es posible que el amor siga vivo entre ellos, que la llama aún arda y que es tu copyright n dándose una segunda oportunidad, intentando reconstruir lo que una vez tuvieron. Y aquí es donde entra en juego nuestro análisis de otras series turcas que han tratado el tema de las segundas oportunidades en el amor, explorando las complejidades de las relaciones, los errores del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque, seamos sinceros, las series turcas son expertas en crear historias de amor complicadas, llenas de giros inesperados, dramas intensos y, por supuesto, segundas oportunidades que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor. Una de las series que me viene a la mente es Aik Memnu. Aunque el tema central no es la reconciliación superíndice 3n asterisco perse asterisco, su explora las complejidades de las relaciones y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el amor, mostrándonos que las pasiones desatadas pueden tener un precio muy alto.
Esta serie, un drama romántico que ha marcado un hito en la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico, Adnan, mucho mayor que ella, buscando una salida a su vida vacua y una forma de vengarse de su madre. En la casa de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y seductor, y se enamoran perdidamente, dando rienda suelta a una pasión superíndice 3N prohibida que consumirá sus vidas. Su relación superíndice 3N adultera tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desatando una serie de tragedias que cambiarán sus destinos para siempre. Si bien no hay una reconciliación superíndice 3N tradicional, la serie muestra CEU superíndice 3Mo el amor puede resurgir en lugares inesperados, aunque sea de forma destructiva. Y CEU superíndice 3Mo las segundas oportunidades pueden estar TEU más menos idas de dolor y arrepentimiento. Los actores principales son Beren Saat, Kwantatl y Selçuk Yöntem, quienes ofrecen interpretaciones magistrales que han quedado grabadas en la memoria del público. Aek Memnu es relevante porque nos recuerda que el amor no siempre es fácil ni predecible, y que a veces las segundas oportunidades tienen un precio muy alto. La serie es un clásico turco conocida por su trama intensa, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables. La adaptación superíndice 3N moderna fue un gran con diéresis copyright cito, generando un gran debate sobre los temas que aborda, como el adulterio, la ambición superíndice 3N y las relaciones familiares disfuncionales. Otra serie que vale la pena mencionar es Y Grados Stambuyu Helin. Esta serie, también copyright N, un drama romántico que ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de espectadores, cuenta la historia de Süreyya, una cantante joven e independiente que vive en Estambul, y Faruk, un hombre de negocios rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa, una ciudad llena de historia y costumbres ancestrales. Su relación superíndice 3N se enfrenta a muchos obstáculos, incluyendo la oposición superíndice 3N de la madre de Faruk, Esma, una mujer autoritaria y conservadora que no aprueba a Süreyya y que hará todo lo posible para separarlos. A lo largo de la serie, Süreyya y Faruk tienen que luchar por su amor, superar las diferencias culturales y sociales, y enfrentarse a los secretos del pasado que amenazan su felicidad. Si bien su relación superíndice 3N tiene altibajos, momentos de alegría y momentos de dolor, al final logran construir una vida juntos, demostrando que el amor puede superar cualquier adversidad. Los actores principales son Aslember y Özkan Deniz, quienes logran transmitir la química y la pasión superíndice 3N que existe entre sus personajes. Y Grados Stambuyu Helin es relevante porque muestra que el amor puede superar las diferencias culturales y sociales, y que incluso después copyright ese de momentos difíciles, es posible encontrar la felicidad juntos. Un dato interesante de esta serie es que estuvo inspirada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y cercana al público. Y para un poco de ligereza y humor, podemos hablar de Kiral Kask. Esta comedia romántica que ha hecho reír a carcajadas a millones de personas, cuenta la historia de Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y solitario que vive obsesionado con su trabajo, y Defne, una camarera humilde y luchadora que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual, fingir ser la novia de Umer para que con diéresis copyright él no se case con la mujer que su tía le ha elegido, una joven rica y superficial que solo busca su dinero. Como se pueden imaginar, la relación superíndice 3N falsa se convierte en algo real, pero tienen que superar muchos obstáculos antes de poder estar juntos, incluyendo las mentiras, los malentendidos y las intrigas de quienes intentan separarlos. Los actores principales son Barar Duk y Elçin Sangu, quienes ofrecen interpretaciones divertidas y en traumas menos hables que han conquistado al público. Kiral Kask es relevante porque muestra que a veces el amor puede surgir de las situaciones muy inesperadas, y que incluso las mentiras pueden llevar a la verdad. Además, la química entre los protagonistas era tan fuerte que muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera la pantalla, aunque esto nunca sucedió superíndice 3, dejando a muchos con la miel en los labios. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de las segundas oportunidades en el amor, mostrándonos que las relaciones pueden ser complejas, pero también copyright N pueden ser resilientes, capaces de superar las adversidades y renacer de las cenizas. Y aunque la realidad no siempre es tan dramática y apasionada como en la ficción superíndice 3N, es cierto que estas historias nos hacen reflexionar sobre la importancia del perdu superíndice 3N, la comunicación superíndice 3N, la confianza y la esperanza en las relaciones. Volviendo a Kerem y Ande, la pregunta sigue siendo la misma:
Abru reconciliaciu superíndice 3n? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos. Solo ellos conocen los motivos reales de su ruptura, los sentimientos que aún albergan en sus corazones y las posibilidades de un futuro juntos. Pero lo que sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que muchos fans siguen esperando que vuelvan a estar juntos, más menos ando con un final feliz para esta pareja tan querida. Kizu es el tiempo lo diru, revelando los secretos que aún se ocultan tras el silencio y la ambigua cuarto edad. Kizu es el apresiu superíndice 3n mediu tica sea demasiada, impidiendo que puedan reconstruir su relación superíndice 3n bajo el escrutinio público. Kizu se el amor simplemente no sea suficiente, incapaz de superar las diferencias y las heridas del pasado. Pero mientras tanto seguiremos analizando las más menos ales, descifrando los mensajes ocultos y más menos ando con un final feliz para esta pareja tan emblemática del mundo de las series turcas. En resumen, hemos explorado las más menos ales de una posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Hande, analizando sus interacciones en redes sociales, sus coincidencias en eventos públicos y los rumores de su encuentro en un restaurante. También Copyright N hemos visto ejemplos de otras series turcas que tratan el tema de las segundas oportunidades en el amor, recordándonos que el amor puede ser complicado, pero también Copyright N puede ser resiliente. Gracias por acompañar más menos arme en este análisis, amigos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo que pensar. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿Es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.